EPT y tecnología. Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema Design Thinking, fase 02 definir. Fase 02 definir. Es el segundo paso del proceso y su objetivo principal es organizar y sintetizar la información recopilada durante la fase de empatizar para identificar y definir claramente el problema a resolver. Aquí se transforman los datos cualitativos obtenidos sobre los usuarios y sus necesidades en un problema definido y comprensible que guiará el resto del proceso de diseño para encontrar soluciones que serán clave para obtener un resultado innovador. 3. Técnicas de la fase 02, definir. Para desarrollar la metodología de Design Thinking en la fase 02, definir se aplica las siguientes técnicas para identificar los problemas y necesidades de los usuarios. 1. Mapa de la empatía. 2. Saturar y agrupar. 3. Redacción del punto de vista pub. 4. ¿Cómo podríamos nosotros? 1. Técnica mapa de la empatía. Esta técnica se usa en la fase de definir y permite visualizar lo que dicen, hacen, piensan y sienten las personas. Esta técnica nos permitirá sintetizar la información obtenida en la fase empatizar. Permite visualizar lo que dice, frases que el usuario haya dicho. ¿Hay algunas frases o palabras significativas que la usuaria o el usuario utiliza? Lo que hace, acciones y comportamientos que observamos. ¿Qué acciones y comportamientos notaste? Lo que piensa, lo que imaginamos que el usuario puede estar pensando. ¿Qué crees que el usuario piensa? ¿Cuáles son sus creencias? Lo que siente, ¿qué emociones puede estar sintiendo? ¿Qué emociones has identificado? Al aplicar esta técnica identificaremos necesidades o revelaciones insight, que es el objetivo clave para crear una solución centrada en la persona. 1.1. ¿Cómo estructuramos el mapa de la empatía? Pasos. A. En una hoja debemos dividirla en 4 cuadrantes. En cada cuadrante escribir una de las preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué siente? B. Trasladar la información recopilada en la fase empatizar y colocarla según corresponda y para dar respuesta a cada pregunta de cada cuadrante. C. Utilicemos tarjetas de distintos colores para diferenciar las ideas relacionadas a cada pregunta y poder moverlas, cambiarlas o eliminarlas sin problema. D. Recuerda que la información debe estar plasmada a partir del desafío planteado. Organizaremos la información sintetizada de acuerdo a 4 aspectos. ¿Qué dice? Aquí pegamos unas 5 tarjetas de lo que dicen frases o palabras textuales y definiciones que te llamaron la atención cuando revisaste los apuntes. ¿Qué piensa? Allí pegamos las tarjetas con sus pensamientos y creencias que pudiste inferir de los diálogos o observaciones que realizaste. ¿Qué hace? Aquí pegamos las tarjetas con las acciones y comportamientos que observaste durante la fase empatizar o, en caso de personas cercanas, de lo que hacen en la vida real. ¿Qué siente? Aquí pegamos las tarjetas con emociones que según tus apuntes pudiste percibir, sin embargo, si no estás segura /o, puedes dejar este espacio en blanco. 2. Técnica de saturar y agrupar. La técnica saturar y agrupar es, básicamente, pasar la información que se obtuvo en la fase empatizar a tarjetas de colores, post-its. Este proceso se utiliza para organizar y sintetizar la información recopilada durante la fase de empatizar, con el objetivo de identificar patrones, temas, relaciones clave, pensamientos y experiencias en tarjetas de colores que nos ayudarán a identificar revelaciones o insights o definir el problema. Esta técnica se emplea en la fase de definir y posee 2 partes. A. Fase saturar. En esta fase la idea es saturar o escribir todas las tarjetas de colores posibles con frases específicas de información o datos relevantes como observaciones, ideas, hallazgos sobre algún rubro, categoría o tema de la información o datos obtenidos en la fase de la empatizar y que nos ayudará a determinar el problema o desafío que se está abordando. Cuantas más tarjetas existan, habrá más posibilidades de que surjan más ideas creativas. B. Fase agrupar. La fase agrupar es el siguiente paso, donde se organiza la información saturada. Debemos juntar las notas, ordenarlas identificando patrones y crear grupos de categorías o temas relevantes y relacionados entre sí, para ir ordenando las ideas e ir buscando conexiones más profundas de los usuarios con el tema a tratar. Las categorías pueden surgir de manera natural a medida que se observan conexiones entre diferentes datos, y puede implicar reubicar las tarjetas de colores o reorganizar la información varias veces hasta encontrar una estructura coherente.
El objetivo de este proceso es ayudar a simplificar y a estructurar la información de manera que sea más fácil de analizar y entender de forma muy visual. Con esta información podremos generar ideas que den respuesta a problemas o necesidades. Ejemplo, imagina que estás en una chacra con una gran variedad de frutas, como manzanas, naranjas, plátanos, etc., y tú debes recogerlas y ordenarlas. ¿Cómo lo harías? Quizás, una alternativa, sería organizarlas según su estado, como en el siguiente cuadro: frutas maduras, frutas semimaduras y frutas verdes. Conclusiones. Una vez trabajada la técnica saturar y agrupar, debemos reconocer los insights que nos servirán para definir el problema, a través del punto de vista, POV, y establecer la pregunta, ¿cómo podríamos? 3. Técnica punto de vista, POV. Esta técnica se utiliza en la fase de definir, después de haber sintetizado la información en el mapa de empatía y haber identificado y definido las necesidades, revelaciones insight. En este punto, es esencial formular un punto de vista, POV, por sus siglas en inglés, Point of View, para definir el problema con precisión y desarrollar soluciones con ideas claras y bien fundamentadas en la siguiente fase idear. 3.1. Estructura del punto de vista, POV. Debemos considerar la siguiente estructura: usuario más necesidad más insight o revelación. Las palabras de enlace son necesita y por qué. Donde dice usuario, colocamos la persona. Donde dice necesidad, redactamos con un verbo. El insight es un descubrimiento, una revelación de necesidades latentes que no siempre son evidentes. Ejemplo. Si nuestro desafío está relacionado con un grupo de estudiantes empeñosos, podríamos desarrollar este punto de vista. Los jóvenes necesitan sentarse cómodamente cuando estudian porque permanecen estudiando más de 8 horas al día. 3. Técnica, ¿cómo podríamos nosotros? La técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Jaume-Pue, HMW, es usada en la fase de definir después de aplicar la técnica punto de vista POV y haber definido el problema. Debemos pensar en cómo resolverlo. La técnica HMW, ¿cómo podríamos nosotros? Ayuda a enmarcar el problema de manera positiva y colaborativa, incentivando al equipo a pensar en múltiples enfoques posibles de forma creativa. Esta técnica consiste en formular la pregunta inicial, ¿cómo podríamos nosotros? Que incluya el usuario objetivo, la necesidad o el problema encontrado, y el insight o revelación, lo que permitirá dar respuesta para resolver el desafío. Cada palabra de la pregunta está pensada para que las personas no sientan miedo de proponer ideas, por el contrario, para estimular la resolución creativa de problemas o satisfacer necesidades. ¿Cómo? Supone que hay soluciones para esa pregunta. Podríamos, indica que podemos plantear ideas, que podrían funcionar o no. Nosotros, sugiere que vamos a hacerlo juntos y construyendo sobre las ideas de los demás del equipo. Para articular las fases definir e idear debemos aplicar la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Y dar respuesta a esta pregunta aplicando la técnica de lluvia de ideas para dar solución a los problemas o satisfacer las necesidades de los usuarios. Ejemplo. Si nuestro desafío está relacionado con un grupo de estudiantes empeñosos, podríamos desarrollar este punto de vista anterior y luego la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los jóvenes necesitan sentarse cómodamente cuando estudian para permanecer estudiando más de 8 horas al día? Gracias por su atención.